En esta oportunidad pues avanzamos ya a un mensaje más, que es este mensaje, perdón, en nuestra vida, refiriéndose por supuesto al Señor. Vamos a ver un par de versículos y luego vamos a entrar en esta primera parte de este mensaje. Colosenses 3, capítulo 3 y versículo 4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos tres versículos nos muestran que Cristo en nosotros es nuestra vida. Y es importante que nosotros consideremos pues muy despacio estos versículos, porque la verdad es que se han malentendido por mucho tiempo. Hay ciertos versículos que por alguna razón nosotros los cambiamos. Por ejemplo, en Mateo, donde habla acerca de la oración, donde dice que todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. He escuchado a algunos que lo cambian, diciendo todo lo que será atado en el cielo será atado en la tierra, porque nos parece que como que está incorrecto, ¿verdad? Como que no está bien. Entonces, en estos versos y en la carga de este mensaje está relacionada con que nosotros podemos darnos cuenta que Cristo es nuestra vida. No está diciendo que Cristo llegará a ser nuestra vida. No es una cuestión futura o un anhelo o una meta. Más bien es algo que es un hecho que nosotros debemos aceptar. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta noche es este: Cristo es nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la vida cristiana, por decirlo de alguna manera, para muchos es que el Señor Jesús nos dejó un modelo de conducta, el cual nosotros debemos imitar. Y versículos como 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, se vuelven como estandartes de esta interpretación, pero da la impresión de que es posible para nosotros imitar al Señor. Y de verdad debemos darnos cuenta de que nosotros por nosotros mismos no podemos imitar al Señor. Es imposible. Hace unas semanas, o no me acuerdo si la semana anterior, veíamos el asunto de cómo es que es Dios y cómo es que somos nosotros, ¿verdad? Dios, la forma de actuar de Él es tan generoso, Él es tan bondadoso, Él es tan amoroso, que dista de nosotros por mucho, ¿verdad? El ladrón al lado en la cruz le dijo: recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en vez de decirle sí, me voy a acordar de ti cuando estés en tu reino, perdón. Entonces, en vez de decirle sí, yo me voy a recordar de ti cuando esté en mi reino, Él le dijo: te digo que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Mire, Él es tan dadivoso, pero Él está mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. En realidad, el Señor está, para decirlo de una manera entendible, Él está en otra liga, ¿verdad? Está fuera de nuestra liga. Definitivamente Él es el que es capaz de callar cuando lo están condenando. Nosotros no, nosotros clamamos justicia y luchamos por vindicarnos a nosotros mismos cada vez que podemos. Luchamos por nuestros derechos, ¿verdad? Mientras que el Señor dice: si te dan en una mejilla, da la otra. Eso está fuera de nosotros, o sea, no es algo que sea alcanzable. Pero, ¿por qué dice que debemos ser imitadores de Cristo de alguna manera? No es una imitación, o no se trata de que lo imitemos por nuestra propia fuerza, por nuestras propias fuerzas, sino que se refiere a que lo imitemos o que logremos imitarlo a Él bajo la premisa o basados en el hecho de que el Señor está dentro de nosotros como vida. ¿Qué
tiene de malo intentar imitar a Dios? Bueno, no es que sea malo propiamente, lo único es que por ser en nosotros seres finitos, todas nuestras promesas, todo lo que nosotros, nuestros propósitos tienden a ser temporales. El amor de Dios es eterno. ¿Y cómo es el amor del ser humano? Temporal. Hoy se aman, mañana ya no se aman. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, imitar a alguien que no tiene principio y que no tiene fin, ¿quién será capaz? ¿Verdad? Pero por alguna razón tenemos la idea de que la vida cristiana es así. Puede ser que sea el trasfondo religioso, donde para obtener el perdón había que esforzarse y hacer un sacrificio externo tal, ¿verdad?, que nos hacía merecedores del perdón. Puede ser, ¿verdad? La religión hoy día también nos enfoca mucho en querer cambiar, en querer ser mejores personas, pero para ello hay que esforzarse. Entonces, este evangelio del reino a nosotros nos habla de descansar, de detenernos, de escuchar, ¿verdad? No de hacer. Hermano, deje de estar haciendo, deje de estar diciendo. Ore, deténgase, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces buscamos comunión con los hermanos por algún asunto y nos mandan a orar, ¿verdad? Y quisiéramos que nos dijeran, pues haga esto, vaya aquí o haga allá. Vaya a orar, hermano. Ore al Señor. Y nosotros, ay, quiero que me diga qué hacer. Otra vez nuestra manera de interpretar la Biblia, nuestra manera de ver las cosas del Señor, que son totalmente diferentes a la forma en que nosotros lo hacemos. Entonces, aquellos que se esfuerzan en imitar al Señor, usualmente fracasan. Algo tan simple, ¿verdad? Llega diciembre y a veces pasa, no siempre, que pues ahora en enero vamos a aprovechar y vamos a leer la Biblia. Tenemos tantos, en todos estos libros de la Palabra Santa, atrás hay un calendario de lectura y esta vez hoy sí la vamos a leer. Y llega febrero y ya no hacemos nada. Eso es nuestras fuerzas, ¿verdad? Y de todo esto es... Entonces el asunto de imitar al Señor no es un asunto de imitarlo realmente, sino es un asunto, por ejemplo, decíamos nosotros, que tiene que ver con nuestra constitución, ¿verdad? El pueblo de Israel, mire tantas veces que fue cautivo, y la primera cautividad fue en Egipto. ¿Y qué hizo el Señor para poder, para que esta gente pudiera entrar en la tierra prometida? Tuvo que cambiarles la dieta, tuvo que cambiarles la forma de ser, y la verdad, todos los que salieron, solo 2 entraron, todos los demás quedaron en el desierto. Básicamente entró la gente que nació en el desierto, que comía maná, que bebía agua de la roca, que bebió agua de aquellas aguas amargas que con aquel arbolito se volvieron aguas bebibles. Entonces esta gente conocía al Señor, experimentó al Señor de primera mano, veían la columna de fuego, veían la nube. Entonces tenía esta gente esa certeza, y cuando digo la certeza me refiero a la fe. Pero debemos considerar que entonces para nosotros Cristo es nuestra vida. Por alguna razón tenemos la idea de que Cristo es una cosa, ¿verdad? O un asunto, ¿verdad? Recibí al Señor en mi corazón, qué bueno. Pero no tenemos la conciencia de que Él, como un ser consciente, está en nuestro interior, latente, pensante, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que vamos a orar y oramos, no sé, hacia una dirección, o creemos que la oración la va a escuchar Dios si oramos en el local de reunión, ¿verdad? Con conceptos todavía que allá es la iglesia. ¿Ven esto? Entonces, realmente nuestra percepción de Cristo no es de que este ser maravilloso, inmenso, eterno, está en nuestro espíritu, pero está como una vida que se quiere desarrollar, que se puede desarrollar, pero existe, pues deben existir unas ciertas condiciones para que la vida se desarrolle, y las condiciones son nuestra apertura. Pero primero debemos ver que el Señor está en nosotros como vida. Estos libros pequeños de creyentes nuevos, esos de Rema,
por ejemplo, el primer punto que toca es esto, que Cristo está en nosotros, bueno, inicialmente después del misterio de la vida humana, que Cristo está en nosotros como vida, como una vida. Así como las señoras ya casadas que quedan embarazadas, adentro tienen un ser humano. Entonces tienen su propia vida, pero tienen la vida de este ser que está creciendo dentro de ellas. El Señor me permitió o me prestó a 2 niñas. Tenemos con mi esposa 2 niñas. Ahorita están allá en Costa Rica en la conferencia de jóvenes y yo estaba tan contento y de escuchar a mi hija Esther dar su profecía ahí con este grupo tan grande de jóvenes. Qué maravilla, ¿verdad? Pero yo me recuerdo cuando estaba, bueno, el embarazo de mi esposa fue un embarazo, bueno, los 2 fueron de alto riesgo, ¿verdad? Entonces fue un asunto que requirió mucho esfuerzo, ¿verdad? Para que la niña naciera, y cuando nació era tan pequeña y ahora tiene la estatura de mi esposa casi. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Algo sucedió en el interior de mi esposa, que fue la concepción de esta nena, y luego empezó a crecer. Entonces, algo parecido es lo que nosotros experimentamos el día que recibimos al Señor. Así que no es que yo recibí una cosa, como que agarro este papel con el que me limpio y me lo meto en la bolsa. Así ya recibí al Señor, ¿verdad? Y aquí lo tengo en la bolsa, ¿verdad? No, es un ser. Cuando oramos, no oramos. A veces oramos para el cielo, pero ¿por qué no considera bien despacito este asunto y se da cuenta de que el Señor está en su interior? ¿Para dónde tiene que orar? Para allá arriba, para el cielo, para qué lado, ¿verdad? Pero si el Señor está ahí dentro, no está lejos. No hay que ir a conseguirlo hasta por allá. Está en nuestro interior, el mismo Dios. Por alguna razón no tenemos esa concepción. Mire cómo somos nosotros. Queremos hacer alguna cosa particularmente incorrecta, cerramos la puerta y luego le entramos a lo que vayamos a hacer. ¿Será que Dios no se da cuenta? Es que Él está viendo desde el cielo. No. ¿Desde dónde está viendo el Señor? Desde nuestro interior, ¿verdad? Por eso es que Él escucha lo que decimos, también nuestros pensamientos, pero tenemos la idea de que el Señor está allá en el tercer cielo y el Hijo está justo a su diestra y toda esta serie de seres angelicales que están alabando a Dios, allá está. No, Él está aquí adentro de nosotros. Adentro, no se va, ¿verdad? Él no se va, entra y no se va. No es como un trabajo, ¿verdad? A las 8 de la mañana ya se activó, llega, marca la tarjeta y entra Dios. A las 5 de la tarde marca tarjeta y se va. No funciona así, ¿verdad? Esto es como un matrimonio. Cuando los que estamos casados tuvimos esa relación de conocernos con en ese momento nuestra futura esposa, ¿verdad? De repente se discutía por algún asunto, pero bueno, se va para su casa y qué bueno, ¿verdad? Ya me voy para la mía. Entonces ahí se quedó el problema, cada quien se llevó la mitad del problema, pero yo me voy tranquilo para mi casa. Ahora después que estamos casados hay alguna dificultad y ¿saben qué? No se va. Así es Dios, ¿verdad? Entró en nuestro espíritu y de ahí no se ha ido. Y aunque le digamos, te podrías ir, Señor, no se va a ir, porque pues hay algunas situaciones como que una vez que entra, Él no se va, pero Él nos compró con su sangre, porque una vez que entró, pues nos identificamos con Él y Él tomó posesión de nosotros, ¿verdad? En el sentido de que nosotros somos su propiedad. Pero tenemos la idea de que cerrando la puerta, volteando el teléfono para otro lado, nadie va a estar bien. No, el Señor está dentro. ¿Cómo que está? Como vida. Así que no es que el hermano aquí en este mensaje dice, muchas personas piensan que el Señor es como una caligrafía, ¿verdad? Una caligrafía, pues como el hermano que comparte ese mensaje es chino, los chinos tienen una gran apreciación por el tema de su escritura, ¿verdad? Es un arte escribir los caracteres para expresar las palabras o expresar las ideas. Que uno pues aprende, hace planas y aprende. Pero esto, por ejemplo, de decir, voy a dar la otra mejilla, esto no lo puedo ponerme, voy a practicar, venga hermano, practiquemos dar la otra mejilla, ¿verdad? No funciona así. Aparte de eso, a nosotros no nos gusta y es imposible que lo hagamos. Ahora tiene sentido decir, para Dios no hay nada imposible, porque Él dentro de nosotros, si nosotros le permitimos, puede Él llegar a vivir su vida en nosotros. Y claro, no es ningún problema dar la otra mejilla, pero no somos nosotros. Entonces, otra vez,
El primer asunto que debemos darnos cuenta acá es que Cristo está en nosotros como vida. Entonces, ¿cuántas vidas tenemos ahora nosotros? 2 vidas. Nuestra propia vida con nuestras ideas, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras peculiaridades, ¿verdad? Lo que nos hace ser a veces difíciles de llevar, especialmente, ¿verdad? Pero también está la vida del Señor, está Cristo como vida. Así que tenemos ahora nosotros 2 vidas. 2 vidas tenemos, ¿verdad? A veces tenemos la idea que la vida cristiana se trata de que Dios nos fortalezca, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca, pero en nuestra fuerza natural podemos nosotros imitarle o podemos ser como el Señor. Nos agarramos de versículos como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que siempre esto va a tener, o sea, el imitar al Señor va a tener como base esta vida adicional, esta otra vida. Y no solo esta vida adicional, sino el ser constituidos en nuestro espíritu. Él es nuestro espíritu regenerado, es ese hombre interior, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que esto no funciona de esa manera? Porque recordemos que el Señor, por ejemplo, cuando se trata de edificar la iglesia se edifica con ciertos elementos, ¿verdad? Que están tipificados en la Biblia como oro, como plata y como piedras preciosas. Y esos 3 asuntos aluden o se refieren siempre a cuestiones o materiales o algo que pertenece a Dios o que proviene de Dios, ¿verdad? La plata está relacionada con la muerte del Señor, con la redención del Señor, que el Señor hizo por nosotros. El oro está relacionado específicamente con su naturaleza divina, así como las piedras preciosas, atributos divinos de Dios. Entonces, nosotros aquí en este cuadro, como diríamos de una forma, ¿dónde participamos ahí nosotros? En ninguna parte. Pero entonces, claro, ¿cómo nosotros participamos de esto? Porque tenemos al Señor dentro, ¿como qué? Como vida. Esa va a ser la base legal, ese va a ser el asunto práctico. ¿Cómo podríamos nosotros imitar a Dios? Lo podemos llegar a imitar, si fuera el caso, porque tenemos al Señor como vida dentro de nosotros. Entonces, el asunto es dejar que esta vida surja. Porque en realidad o en la práctica nosotros tenemos esta otra vida que se nos ha añadido, la tenemos encerrada, un tanto restringida, porque a nosotros nos gusta vivir nosotros las cosas, ¿verdad? Las cosas buenas, ¿verdad? Los placeres de la vida, ¿verdad? Lo que sea, el entretenimiento es un placer al que cualquier persona puede acceder, ¿verdad? No es un asunto que solo sea de las personas que tengan posibilidades, sino que el entretenimiento está accesible. Ahora miren las redes sociales y el entretenimiento es hacer algo así, ¿eh? Solo darle para arriba, darle así, darle. Y ese es el entretenimiento ahora, mire, horas perdidas ahí en este tipo de entretenimiento. Pero la vida esta que está dentro de nosotros debería o debe surgir. Esto, si surge dentro de nosotros, en principio nos da gozo, paz, ¿verdad? Que tanto anhelamos, como cantamos en este himno, ¿verdad? Él llega aún a resolver nuestros problemas. Se llegan a resolver nuestros problemas. ¿Y por qué razón? Porque cuando nosotros estamos en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestra carne y en nuestra alma, no vemos salida. Muchas veces está frente a nosotros. Debemos aprender a darnos cuenta de que el Señor, ¿cómo está dentro de nosotros? Como vida. Puede que sea que si le pedimos al Señor que nos fortalezca para enfrentar alguna situación, lo haga, pero no es una garantía que lo haga en todas. Por eso es que algunos cristianos, algunos creyentes, en algún punto fracasamos, ¿verdad? Entonces, eso se debe al fracaso, porque lo estamos haciendo no en la vida divina, no en la vida del Señor, sino en la nuestra. Esto no nos puede traer más que pérdida e insatisfacción. ¿Por qué razón? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque
nosotros somos humanos, porque en nosotros está el pecado, ¿verdad? Porque si estamos en nosotros mismos, como hablábamos la otra vez acerca de la ley del espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, cuando estamos en nosotros mismos estamos en la jurisdicción de la ley del pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Pecar, ¿verdad? Pero debemos estar en la jurisdicción correcta, en la jurisdicción de la ley del espíritu de vida. Recordemos, Dios está muy por encima de nosotros, muy por encima de nosotros. Dios perdona y da sobreabundantemente. Debemos entender esto. Así que nosotros, por nuestras propias fuerzas, debemos dejar de intentar imitar al Señor. Dejar de intentar aún los hábitos que nosotros les llamamos hábitos vitales, ¿verdad? Si lo va a hacer usted en su hombre natural, pues cámbiese, ¿verdad? Cámbiese a hacerlo en el Espíritu, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo como vida. A veces nosotros pedimos mucha ayuda y pues está bien, ¿verdad? Pero especialmente el asunto o la carga principal en esta parte del mensaje es que nosotros veamos que Cristo está en nosotros como vida. ¿Para qué? ¿Verdad? Vamos a ver un poco más adelante. Todo esto de poder imitar al Señor, especialmente porque es lo que usa el hermano al principio del mensaje, puede llegar a realizarse si nosotros vemos que Cristo es nuestra vida. Esa es la relación que existe entre Dios y los regenerados, que Él es la vida dentro de nosotros. No es un asunto, no es una cosa, ¿verdad? Y agarro mi reloj y me lo meto aquí en la bolsa. Eso es Cristo para muchos de nosotros, ¿verdad? No. Cristo es una persona viviente que se alojó y se estableció en nuestro espíritu. Ahora, desde allí, Él puede surgir, Él puede avanzar, si se lo permitimos, ¿verdad? Pero Él está ahí dentro. Les decía que muchos piden ayuda, pero si la ayuda ya está en nuestro interior, toda la ayuda que necesitemos está ahí dentro, dispuesta y presta, ¿verdad? Con todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos avanzar en la vida cristiana? Viendo con claridad, recibiendo la revelación de que Cristo dentro de nosotros es vida. Mire que dice Colosenses 3:4. Cristo nuestra vida, así lo define. Entonces, ¿Cristo qué es para nosotros? No es el fiel amigo, el protector, el doctor, ¿verdad? El banco. No, Cristo qué es nuestra vida. Debemos volver nuestra mirada hacia lo que la palabra nos dice que es el Señor. Es nuestra vida. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces son dos cosas, Cristo nuestra vida y luego el vivir. Nuestro vivir es Cristo. Así que no es un asunto de que esto no es una meta, no es un asunto que vamos a cumplir. Si usted madura, si usted ora, si usted lee, si usted da en lo financiero, va a llegar a tener la tal madurez que no, esto es un hecho. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos falta la fe o no creemos ciertas cosas. Mire, como hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, les he compartido mi experiencia cuando comparo la forma de que le oramos al Señor, como cuando yo le pedía permiso a mi papá para salir o para hacer algo, ¿verdad? Yo le pedía permiso a mi papá sabiendo que no me iba a dar permiso. Y todavía lo intentaba, ¿puedo? No sé qué, no. Bueno, lo intenté, ¿verdad? Y ya sabía que me iba a decir que no. Pero un día estaba ya en el bachillerato, tenía que ir a estudiar y tenía que llevar una maqueta muy grande. Entonces mi papá tenía un par de carritos y yo le dije así probando, ¿no? Papá, mira, me tengo que llevar esto al instituto, ¿puedo usar el carro azul? ¿Y saben qué me dijo? Que sí. Y yo me quedé así asustado, ¿verdad? Y todavía le vuelvo a preguntar, ¿verdad? ¿Puedo usar el carro azul? Sí, no lo podía creer, ¿verdad? Y entonces casi agarro camino en bus, ¿verdad? Pero así somos con la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos está diciendo que Él es nuestra vida, que Él es nuestra vida y que Él es también nuestro vivir. No es que Cristo llegue a ser nuestra vida, ni que Cristo llegue a ser nuestro vivir. Él es nuestra vida y Él es nuestro vivir.
Debemos recibir esta revelación. ¿Qué es una revelación? Cuando nos damos cuenta de algo. Cuando nos damos cuenta de que esto es un hecho. La manera en que Dios nos enseña a todos es que Él hace las cosas y luego, pues como está en nuestro interior, nosotros podemos experimentar solo los beneficios de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero tenemos la idea de que todavía tenemos que sufrir, tenemos que pasar, y esto, si el Señor sufrió, pues yo también sufro. Si el Señor subió, yo tengo también que subir. Él todo lo ha hecho por nosotros. A nosotros nos toca disfrutar, pero hay que creerlo. Estamos como cuando mi papá me dijo que sí podía usar el carro. Yo no lo podía creer, le pregunté 2 veces. Y luego dije, nada, de plano que me estaba haciendo una broma. Y ya me iba a ir cuando regresé, ¿puedo agarrar las llaves? Sí, ya te dije que sí. Hermanos y hermanas, Cristo es nuestra vida y es nuestro vivir. Usted va a decir, es que, pero yo soy pecador, muy pecador, yo hago muchas cosas. No, otra vez. Cristo es nuestra vida y Cristo es nuestro vivir. Estos 2 versículos que mencioné hace un momento, que es Colosenses 3:4 y Filipenses 1:21, nos muestra que el camino a la victoria es que Cristo sea nuestra vida. Eso es el camino para la victoria. No es esforzarnos, no es fingir, ¿verdad? A veces es muy fácil fingir, ¿verdad? Llegamos a la reunión, cantamos y luego lo demás, y luego salimos y luego lo mismo, ¿verdad? La misma situación de depresión, de tristeza, de desasosiego, como sea. Porque estamos viviendo en nosotros mismos. En nosotros mismos nada más. Entonces, el camino a la victoria es que Cristo sea nuestra vida. Estar en la victoria es, para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Mi vivir es Cristo. Lo que yo estoy viviendo es Cristo. Si la verdad no sabemos qué significan estas 2 frases de que Cristo es nuestra vida y que para nosotros el vivir es Cristo, vamos a tener muchas dificultades para experimentar la vida del Señor aquí en la tierra. No vamos a poder seguir al Señor, va a ser todo tan difícil. No vamos a poder experimentar esa ansiada victoria, vivir de gloria en gloria. Y tampoco vamos a poder recorrer el camino que está por delante si no vemos estos 2 asuntos, ¿verdad? Que Cristo es nuestra vida, pero también es nuestro vivir. Él es mi vida y Él es mi vivir. Vamos a pasar al siguiente punto para esta noche. Solo quiero llegar el tiempo. El punto Romano 2, aquí en este mensaje, dice: para mí el vivir es Cristo. Y ya hablamos un poco acerca de esto. A Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Pablo en este versículo simplemente estaba reconociendo un hecho. Estaba reconociendo un hecho. No podemos nosotros pensar que tenemos que pasar tanto tiempo, leer tantos estudios vida y tantos entrenamientos para entonces poder llegar a decir: para mí el vivir es Cristo. No. Pablo estaba reconociendo un hecho, y tampoco podemos decir: es que Pablo a los pies de Gamaliel estudió y era fariseo de fariseos, y Pablo sí podría decir esto. No. Él dijo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si consideramos el libro del Cristo todo inclusivo, habla, entre tantas cosas, que hay que ver a Cristo en todo, ¿verdad? Él es la silla que nos sostiene, ¿verdad? El techo que nos cubre, porque Él es todo y lo llena todo y en todos. Dios nos está llevando, pero nos cuesta esto, ¿no? Sí, pero no puede ser, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente Cristo es nuestra vida. ¿Desde cuándo? Desde que lo recibimos. No es que va a llegar a ser nuestra vida. Por eso decimos que el Señor nos regeneró, ¿verdad? Algunos piensan que nos va a regenerar. No. Nuestro espíritu, antes de recibir al Señor, estaba amortecido. No había una sensibilidad tal. Sabíamos que había algo divino, pero pues estaba amortecido. Una vez que el Señor entró, regeneró en ese momento de una vez por todas nuestro espíritu.
¿verdad? Ahora, como sabemos que Él es vida dentro de nosotros, una vida dentro de nosotros, ahora el camino que Él quiere recorrer es desde nuestro espíritu y llenar toda nuestra alma. Y en algún momento va a abarcar aún nuestro cuerpo. Y de hecho toca nuestro cuerpo. Toca nuestro cuerpo. ¿Ah? Porque este espíritu maravilloso que es esta vida, cuando fluye, vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Entonces, el asunto de que para mí el vivir es Cristo no debe ser una expresión nada más o una meta. ¿Verdad? Como ese permiso que no me iban a dar, yo ya sabía que no me iban a dar permiso y pedía, ¿verdad? No. ¿Cristo va a llegar a ser el vivir en nosotros? No. Cristo es nuestro vivir. Pero hermano, ¿cómo digo yo? Otra vez, Cristo es nuestro vivir. Dese cuenta, debemos darnos cuenta. Si todavía no lo visualiza, necesitamos laborar en eso para que podamos ver que Cristo ya es nuestro vivir. No es una meta, no es una esperanza. Él estaba diciendo, si vivo es porque tengo a Cristo. Y sin Cristo yo no puedo vivir. Entonces, nuestro vivir es Cristo. Para nosotros es esto. Tenemos a Cristo. Si vivo, tengo a Cristo. Aleluya. Y sin Él no puedo vivir. Por lo tal, mi vivir es Cristo. Este es un hecho. No es una meta. Y este era el secreto de la vida que Él llevaba. Entonces, hay muchos problemas y muchas situaciones, pero quien vive es Cristo, ¿verdad? Mi vivir es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el que está viviendo? Cristo. ¿Y quién va a resolver? Cristo. ¿Y usted qué va a hacer? Pues nada, ¿verdad? Colosenses 3 dice que estamos muertos, ¿verdad? Pero no en esa muerte de delitos y pecados, sino la muerte que es el descanso. Es como la siesta que estaba tomando el Señor Jesús en la barca, ¿verdad? Los problemas en el aire, ¿verdad? Los problemas en el agua. Y Él dormía. Escuchaba a una hermana que le decía a su esposo, con toda esta situación que tenemos, no entiendo cómo puedes estar así. El problema es del Señor. No es que vamos a volvernos irresponsables. No. Simplemente vamos a tener paz en esa tormenta, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? No somos irresponsables, simplemente no le damos riendas sueltas a las emociones. Las emociones no toman control de nuestro ser. ¿Por qué? Porque mi vivir, ¿quién es? Cristo. Mi vivir es Cristo. Es una cuestión de darnos cuenta. Si no lo vemos, si no lo decimos, no, hermano, eso está extraño, pues hay que seguir comiendo al Señor y orando más esto, ¿verdad? El secreto de Pablo era eso. Mire, él estaba en la cárcel profunda, sufriendo, pero ¿qué hacían estos hombres? Cantar, ¿verdad? Nosotros los hombres, comparado con las hermanas, nosotros somos pues un poco menos resistentes, ¿verdad? Las mujercitas son más resistentes físicamente que nosotros. Puede que seamos corpulentos y fuertes, así tengamos fuerza pero la resistencia que tienen las hermanas o las mujercitas es superior, ¿verdad? Miren, nosotros con una gripe tirados y que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Las hermanitas y las mujercitas tienen gripe, tienen no sé qué, y ahí están cocinando y están haciendo de todo. Y cómo le hacen, ¿verdad? Digo esto como para darnos cuenta de algo que es un hecho. Entonces, el asunto de que Cristo es nuestra vida no es que Cristo será nuestra vida, no. Cristo es nuestra vida. Cristo es también nuestro vivir. Debemos darnos cuenta de esto. No lo vemos porque hay religión, hay pecado en nosotros que nos hace pensar que para que Cristo sea nuestra vida hay que esforzarse. Y en ese instante donde empezamos a esforzarnos, fracasamos, nos perdimos. Ahí ya el que está viviendo es usted y soy yo. Y eso es lo que debemos dejar de hacer. Cuando viene el conflicto, cuando viene la situación, vamos a buscar el silbo apacible. Detenernos, preguntarle al Señor. La historia, el relato de Job, ¿verdad? Él dijo, cuando estaba perdiendo, y había perdido todas sus posesiones, su familia lo había abandonado, sus hijos habían muerto.
Entonces todavía argumentaba contra Dios, se encontró con Dios y Dios muy amoroso le empezó a preguntar, ¿verdad? Dime dónde estabas cuando extendí la tierra, dime dónde estabas cuando el mar salió del vientre de la tierra, ¿dónde estabas? Y este hombre entendió, Dios no es como yo, Dios está en otro nivel, está en otra liga muy alta, la mía. A él le voy a preguntar, y ahí empezamos a darnos cuenta de cómo es este secreto, ¿verdad? ¿Cómo es el secreto para poder darnos cuenta de que nuestro vivir es Cristo? Le preguntamos todo le preguntamos. Todo le preguntamos. Entonces, el hecho ahora de que nosotros vivamos es que Cristo vive en nosotros. ¿Cuál es la razón que nos mueve a reunirnos? Que Cristo vive en nosotros. ¿Cuál es la razón que nos mueve a leer la Biblia? Que Cristo vive en nosotros. Si Cristo no viviera en nosotros, ¿le dice usted a cualquiera lea la Biblia? No, gracias, ¿verdad? Vamos a reunirnos hasta por allá a 40 minutos, en tráfico, en hora pico. No, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Cristo vive en nosotros. ¿Qué nos mueve a reunirnos? Esta vida que está dentro de usted y está dentro de mí. A esa vida todos le podemos hablar. Pero no es que le hablemos a la vida que tiene nuestro hermano Juan Gómez o a la hermana Clarita. No, usted háblele a Dios que está dentro de usted, que está dentro de mí, ¿verdad? Yo le hablo al que está dentro de mí, y no es que sea otro Dios, no, es el mismo Dios. Pero ¿cómo le hace? Usted no se preocupe de eso, Él es Dios, está muy por encima de nuestra existencia, Él puede hacer eso. Si nos escogió individualmente antes de que el tiempo y de que el mundo existiera, ¿cómo no va a poder estar en cada uno de nosotros personalmente y ponernos atención a cada uno de nosotros, aun si nosotros nos ponemos a orar y demás? Entonces, nuestro vivir es Cristo. Nuestro vivir es Cristo. Usted debe orar al Señor cada vez que usted crea que está solita o que está solito enfrentándose a la vida. No. Nuestro vivir es Cristo. Mire Gálatas 2:20, otro versículo que como decíamos hace un ratito, está muy mal entendido, muy mal interpretado, ¿verdad? Gálatas 2:20 no es una meta, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe. Amén. Que serían los puntos que nos van a restar para la semana que viene. Pero especialmente estos versículos no son una meta, son un hecho, ¿verdad? Ya no vivo yo. No debemos pensar que nuestra condición espiritual no es la adecuada para decir que ya no vivo yo. Nosotros debemos darnos cuenta de cuál es nuestra situación delante del Señor. Mire, para nosotros fue fácil decir, bueno, el Señor entró en nuestro espíritu y gracias a que Él murió en la cruz, ahora esa muerte en la cruz era una muerte sustitutiva, ¿verdad? Él murió en vez de nosotros. Cuando decimos que murió por nosotros, no es que fuimos la causa de la muerte. No se refiere a eso. Él murió en vez de usted y de mí. Y eso nosotros lo aceptamos y nos gozamos en eso. Pero ahora el Señor, Él es como Él, en su muerte todos morimos, ¿verdad? Y ahí nos acabamos nosotros. A partir de ahí, el único que vive, ¿quién será? Él. Pero no es un asunto que tenemos que lograr, más bien tenemos que aceptar. Yo ya fui acabado en la cruz. Y en el bautismo, ¿qué pasó con usted y conmigo? Y ese viejo hombre fue sepultado. Entonces, ¿quién es el único que vive ahora en usted y en mí? Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Guardar silencio, preguntarle, aceptar que nosotros hemos sido crucificados con el Señor, fuimos muertos con el Señor y sepultados en el bautismo. A partir de ahora, de que fuimos bautizados, allí se acabó la hermana Tatiana, se acabó la hermana Clara Inés, se acabó la hermana Karina, el hermano, ¿quién más? La hermana Margarita.
Oye, solo el hermano Juan y yo soy de varones, pero está bien. Amén por las amadas santas. Pero miren, todos nosotros nos acabamos hace tanto tiempo. Digo, pues, en mi caso yo recibí al Señor un poco temprano, pero me bauticé hasta que tuve 13 años, ¿verdad? Teníamos otras ideas, ¿verdad? Ahora es el que crea y fuera bautizado, ese será salvo. Ahí hay agua de una vez, ¿verdad? No hay necesidad de andar esperando ni nada. Sin embargo, esto nos cuesta creer, ¿verdad? Es fácil creer para nosotros la muerte sustitutiva. El Señor murió en vez mía. Aleluya. Pero ahora mire, le digo la siguiente parte de esa noticia. Ahora Él es el que vive y no usted. Entonces nosotros nos quedamos ahí pensando, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida y simplemente nos apoyamos en el Señor. Esto es diferente. Esto es diferente, ¿verdad? El que ya no vivo yo no es una aspiración o un asunto de que no tenemos o no tenemos que aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Porque así como cuando nos sirven un plato de comida y empezamos a apartar las cosas, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay tamales, ¿verdad? No sé si hay tamales en Colombia, pero bueno, pues está bien, pero los preparan con masa de no sé qué y le ponen pollo o cerdo y le ponen pasas y no sé qué más cosas adentro, ¿verdad? Pero le pongo un tamalito de esos a una de mis nenas y empieza a revisarlo, a clasificarlo, y aquí lo que se va a comer y aquí lo que no se va a comer. Entonces Gálatas 2:20 a veces lo agarramos así, ¿verdad? Este no me lo quiero comer, guárdalo para allá, ¿verdad? Yo todavía quiero seguir vivo. Pues si usted no está vivo, usted no está viva, ya se acabó. Es que tenemos la idea de que vamos a crucificarnos en un futuro, pero usted ya fue juntamente con Cristo crucificada y crucificado. Esto no es un asunto del futuro, sino es un asunto que es un hecho. Es un hecho. Puede que suene extraño, pero es lo que dice la Escritura y es la carga de este mensaje. Todavía nosotros nos sentimos como que el Señor nos salvó, sí, pero nos regeneró y se fue. No, Él quedó ahí dentro y quiere surgir en la proporción que nosotros nos abramos a Él, ¿verdad? Y con Él, cuando lo obtuvimos, nos transmitió todo lo que Él hizo y logró. ¿Qué logró? Por ejemplo, en su muerte logró pues una serie de cosas, y esa serie de cosas ahora están en nosotros como logros, pero no son nuestros logros, siguen siendo logros de Él. ¿Cómo participo yo? Estando en la esfera donde está Él. ¿Dónde está Él? En nuestro espíritu. ¿Dónde está Él? En ascensión. ¿verdad? Necesitamos simplemente detenernos, considerar esto, orar este versículo de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, ya que hemos creído en el Señor, tenemos que aprender a que sean relaciones elevadas, ¿verdad? Algunos hemos sido muy molestones, ¿verdad? En el colegio con los jóvenes y ¿verdad? Y pues los que crecimos casi un poco en esto, pues ya nos volvimos adultos y ya somos, pues mire, ya casi llego poco para los 50 años, ¿verdad? Y esto es una cosa impresionante que todavía creo que tengo 20, pero con estos que somos amigos tantos años, nuestra relación debe cambiar. ¿Por qué? Porque a los que conocí en la carne, ya no los conozco más así. ¿Esto qué significará, verdad? Entonces son versículos que, como en mi caso, aquí hay una cosa que se llaman ejotes, los frijolitos que están en la vaina, ¿eh? Se llaman ejotes y los preparan envueltos en huevo, y ay, no, gracias, decía yo. Y me daban ese almuerzo y me daban ahí las 4 de la tarde, y mi mamá, ¿cómo hace eso? No se puede levantar sin comer, ay, ¿verdad? Entonces esto, cuando ya empezamos a hablar de elevar las relaciones, ya no vivir, sino que entender que bueno, de hecho ya no vivimos, ¿verdad? Pero que esto es un hecho, son estos ejotes que no nos queremos comer. Que decimos, no, esto está raro, esto tiene que ser, me tiene que costar, ¿verdad? Como dijo el rey David, no quiero darte nada que no me cueste, ¿verdad? Son versículos que los agarramos y los torcemos, los estiramos un montón, ¿verdad? Como el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, y esto lo agarramos para no hacer nada. El Señor, él que empezó la buena obra, él me tiene que... No funciona así.
Acuérdense de que nuestra voluntad el Señor nos la dio para que lo eligiéramos a Él. Lo debemos elegir a Él a cada momento. Entonces, este asunto de que Cristo sea nuestra vida, dijimos ya muchas veces que no es un asunto futuro, no es algo que sea una esperanza, sino es un camino, es una manera. Es una manera, es la manera, es el secreto para que los que fracasamos podamos vencer. Para los que somos inmundos podamos llegar a ser limpios. Para los que somos mundanos lleguemos a ser santos. Para los que somos terrenales nos volvamos personas celestiales. Y para los que somos carnales lleguemos a ser espirituales. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es este camino? Ver, entender, recibir esta verdad maravillosa en estas dos partes. Cristo en nosotros es una vida. Cristo está en nosotros como vida. Como vida. Y luego la otra es que ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Más bien para nosotros el vivir es Cristo. Entonces son estos asuntos. Uno, que Cristo está en nosotros como vida. Y el segundo es que nuestro vivir es Cristo. Bueno, ¿qué hay que hacer para vivir en Cristo? Usted ya recibe al Señor, ya vive en Cristo. No se ha dado cuenta que ya vive en Cristo, ¿verdad? Recibe a este asunto de que ya vive en Cristo. Su vivir es Cristo. Pero es que me voy a la carne. Sí, pero recuérdese que su vivir es Cristo. Y ya no va a estar en la carne, va a estar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Romanos 8:6. Mueva su mente al Espíritu. Colosenses 3, ¿verdad? Fijad la mente en las cosas de arriba. Fijar la mente, poner la mira en las cosas de arriba. Yo me detengo aquí, mis amados hermanos y hermanas, mi amado hermano y hermanas, y los que escuchen el mensaje. Amén. Recording stopped. Amén, hermano José, muchas gracias por suministrar. Qué precioso es esto, hermano, me gusta. Cristo, nuestra vida. Para mí, el vivir es Cristo. Colosenses 3:4 y Filipenses 1:21. Y ya el hermano tocó Gálatas 2:20. Y debemos avivarnos cada día. Para eso está nuestro estudio vida, para estar la palabra santa, el avivamiento. Es comer a Cristo, comer al Señor para que Él haga su morada en nuestros corazones, haga su morada en nuestra mente, en nuestra parte emotiva. Bueno, mientras comamos y bebamos al Señor, nuestra vida va a ser de Cristo. Qué precioso es esto, hermano. Santo, pasamos a la reunión de maturidad a confirmar la palabra. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo les daré la palabra a cada uno para irnos anotando. Y le agradezco, nos moveremos en el tiempo un máximo de 3 minutos. Adelante, hermana Sandra. Amén, Señor Jesús. Pues gracias, Señor, porque tú nos hablas a todos. Hermano Josué, yo era una de las que confundía ese versículo de lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Efectivamente me parecía que tenía que ser al revés. Pero sí, realmente es el Señor el que vive en nosotros. Me identifico mucho también con lo que dice el hermano de ¿dónde está el Señor? ¿Dónde lo buscamos? Y algún día el Señor, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios está en nosotros y Cristo está en nosotros. Y tenemos que ver hacia adentro, buscarlo en nuestro interior. Eso fue bien complicado porque yo decía, el camino hacia adentro, el Señor ha dicho que es un camino oscuro, estrecho, difícil. Pues claro, tiene que pensar nuestra alma, todas esas cosas que muchas veces no vemos, y ahí es donde debemos buscar la puerta para entrar y encontrarnos en el lugar santísimo con este Dios a través del Cristo que está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás dentro de nosotros y tú nos llevarás al lugar santísimo. Voltea nuestros ojos hacia adentro, Señor Jesús, siempre, siempre para verte ahí, haciendo morada en nosotros, Señor Jesús, con esa palabra implantada en nosotros y con el ungir a través de estas reuniones, del rico suministro, de la palabra, de la comunión y de las reuniones centradas en ti. Amén. Amén, hermana Sandra. Amén. Otro hermanito que quiera darnos su rebosar. Hoy el avivamiento esta semana está interesante porque dice que Cristo nos habla y que Él quiere que hablemos por Él. Entonces, tenemos que llevar palabras siempre.
siempre dar ese rebosar que el Señor nos regala en cada uno. Sí, hermano Andrés. Amén, hermanitos, amén. Gracias y paz, hermanitos. Sí, Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos está explicando el Señor en el día de hoy. Gracias por Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh Señor Jesús, y dice la notica, cuando el apóstol sufría en su cuerpo, Cristo era magnificado, es decir, era mostrado o declarado grande, ilimitado, exaltado y loado. Los sufrimientos del apóstol consideraron la oportunidad de expresar a Cristo en su grandeza ilimitada. El apóstol quería que solamente Cristo fuese magnificado en él, no la ley ni la circuncisión. Este libro muestra cómo experimentar a Cristo, magnificar a Cristo en cualquier circunstancia, es experimentarlo con el máximo disfrute. Gracias, Señor Jesús, porque Él nos presenta en esta palabra que en la circunstancia que estemos, ¿no? Hay que magnificarlo, Señor Jesús. Hay que expresarlo, hay que ir a la palabra, Señor Jesús. En cualquier momento, en cualquier circunstancia que uno se encuentre, sea mala o sea buena, ahí es, y más en las malas circunstancias es donde más Él se magnifica, ¿no? Si vamos a la palabra, ahí es donde Él aprovecha nuestro gozo que estamos en Él, ¿no? Amén, hermanitos. Gracias y paz. Amén, hermano Andrés. ¿Alguna otra hermana? Amén, amén. Me gusta la parte donde dice que el Señor está en nosotros como vida, en nuestro interior. Y nosotros lo expresamos a cada instante, en cualquier situación que tengamos. Dile al Señor que sea Él hablando a través de nosotros. Siga, hermana Margarita. Amén, hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque a pesar de que entré tarde, pero yo agradezco que el mensaje era tan rico, hermanos. Yo estoy con otra hermana acá, pero conversamos también acerca de esto, de que cómo necesitamos mucho el poder ver esto de que Cristo tan, de repente tan suelto que uno dice, "Oh, para mí el vivir es Cristo o Cristo es mi vivir". Y yo agradezco que el Señor nos aliente y nos llegue a estar, como llevamos mucho tiempo en la iglesia, pero yo digo, Señor, gracias porque sin duda están los hermanos siempre recordándonos que necesitamos que este llegue a hacernos vivir, que el Señor está en nosotros. Oh Señor Jesús, que nosotros necesitamos ver cada día. Oh Señor Jesús, sin duda yo le decía también a mi hermana que gracias a Dios que me permite estar con ustedes. Uno se da cuenta en esas situaciones que en cada situación de que Dios está ahí en nuestro, llevándonos a vivir como Él vive, guiándonos a que podamos servir de manera adecuada y que realmente Cristo llegue a ser nuestro vivir, que nosotros tengamos el hábito y también el entusiasmo, el entrenamiento que el hermano como nos habla, de poder llevar esto delante del Señor cada día. Oh Señor Jesús, para que Él realmente, que no solamente yo pueda decirlo, sino que realmente pueda llegar Cristo a ser mi vivir. Amén, hermano. Sí, hermana Clarita. Amén, hermanos. Sí, amén. Hermanos, qué maravilloso, ¿no? Como el ejemplo que nos dio el hermanito, que le pidió algo a su papá, ¿no? Y bueno, podía saber que había hecho muchas cosas y que posiblemente tal vez no se lo iba a dar, pero se lo dio. El Señor sabe en cada uno de nosotros el crecimiento en vida que está llevando, ¿no? Cómo Él nos puede llevar a tener madurez, ¿no? No es lo mismo prestarle un coche pues a un niño de 3 años que a uno de 22, ¿verdad? Entonces, qué precioso que Cristo vive en nosotros, no solamente Él vive en nosotros, no solamente Él mora en nosotros, sino que Él está creciendo en nosotros, ¿no? Y nos da la capacidad, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestro hablar, nuestro vivir, nuestra manera de ser, pues no es la misma que hace un año, ¿no? Él ha avanzado, Él está avanzando en nosotros y tal vez nosotros no lo vemos, pero como Él es el que nos mide, ¿no? Él es este médico como los niños, ¿no? Que cuando los llamamos con el pediatra,
¿no? Los está midiendo, ¿no? Su cabida es como a través de citamos, ¿no? Y venimos a Él, y venimos en debilidad, y venimos a veces también en alegría, en gozo, pero porque Cristo lo es todo para nosotros. Amén. Amén, hermana Clarita. ¿Alguna otra hermana más? Amén. El Señor debe crecer cada día en nosotros como vida. ¿Y cómo se hace crecimiento, santos? Comiéndolo y bebiéndolo en su palabra. Oh, Señor Jesús, debemos crecer, hermanos, y madurar. No ser lo mismo que, como decía la hermana, de hace un año, hace 2 años, no. Tenemos que dar el fruto que el Señor requiere, que es Él expresado a través de nosotros. Pero a veces, ¿qué nos pasa, santos? Que tenemos restringido al Señor como vida dentro de nosotros. Y a veces no le permitimos que vaya a ciertos lugares. Le decimos, sí, Señor, puedes entrar en esto, pero en esto no, porque todavía no me siento. Oh, Señor Jesús, que tengamos esa capacidad de decirle, Señor, entra en todo mi ser, mente, alma, espíritu, cuerpo, voluntad, en todo, porque Él quiere habitar en todo nuestro ser. Quiere ocupar todas las habitaciones que tenemos nosotros en nuestro ser. Oh, Señor Jesús. Y Cristo nos habla cada instante, en cada momento. Y Él quiere que cada vez que nosotros recibamos algún ministrar, alguna palabra, como la que hemos recibido el día de hoy, o a través de la semana, la llevemos a los demás hermanos, porque Él quiere que nosotros hablemos por Él. Oh, Señor Jesús. Por nuestra fuerza debemos dejar de intentar de imitar al Señor. Y me pasaba, yo decía, si el Señor hace esto, ¿yo por qué no puedo hacer esto? No. El Señor poco a poco, como dijo el hermano, va operando entre nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor nos va ganando, nos va llamando y Él nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, haciendo siempre su santa voluntad en pro de su economía. Oh, Señor Jesús, impártate cada día más dentro de nosotros como el rico suministro que tú eres, Señor. Cristo es nuestra vida, definitivamente, y es nuestro vivir. Santos, a veces hay que reflexionar en este tema. Yo puedo decir, yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo, oh, Cristo en mí, pero nuestro actuar está acorde a lo que es el Señor. Y entonces para nosotros decir que Cristo es nuestra vida y es nuestro vivir, debemos hacer más o menos, bueno, más o menos no, hacer lo que hace el Señor, ser su expresión, porque Él es el molde perfecto, debemos llegar a eso. Amén. ¿Algún otro hermanito más? Hermana Sandra. Amén. Amén. Sigue, hermana Gabriela. Amén. Sí, qué rica palabra. Cada día nos nutre el Señor y qué lindo que Él vive en nosotros, esa persona tan maravillosa. Y dice en Efesios 2:8, dice la palabra de Dios, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor, porque fue por fe, por medio de la palabra que nosotros le recibimos, creímos, y no de nosotros, porque es don de Dios. Y Él entró a nuestro espíritu, se mezcló y Él está creciendo a medida que nosotros cooperamos, le creemos. Entonces es muy grande, muy lindo, porque Él es nuestro todo, nuestro médico, nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro esposo. Él es todo, qué maravilloso, y es por medio de su palabra, el oír, y qué lindo estos estudios. Realmente me regocijo con el Señor y creyéndole cada día. Amén. Amén, hermana Gabriela. Bueno, santos, damos por terminada la reunión. Hermano José, queda la segunda parte de este tema, ¿cierto? Amén, santos, entonces para invitarlos dentro de 8 días a la segunda parte de nuestra vida. Qué rico palabra, para que nos avivemos cada día más. También invitarlo el día de mañana, el Día del Señor, la reunión que tenemos de la mesa del Señor, y en la noche el estudio de vida con el bosquejo de la semana 2. Amén, santos, lo invito a que abramos nuestros micrófonos, prendamos nuestras cámaras y nos despidamos. Hermano José Pérez, muchas gracias por su disposición y por su ministrar.